Abuela revela un secreto doloroso sobre su pasado, y la neta no podrá creer lo que descubre. Sofía miraba por la ventanilla del autobús. El paisaje era un difuso lienzo de verdes y grises pálidos, que parecían fusionarse con el cielo. Desde hacía años evitaba este viaje, unos kilómetros que la separaban de su abuela Carmen, una mujer de ojos profundos, que guardaban el peso de muchas historias sin contar. En su mente resonaba el eco de las palabras que nunca había pronunciado. Decido no volver. El frío del invierno acompañó su llegada al pequeño pueblo. Una neblina densa rodeaba la antigua casa familiar, que se erguía solitaria, como un faro de recuerdos en decadencia. A medida que Sofía cruzaba el umbral, el aire se volvió pesado. Las paredes susurraban secretos y el silencio inquieto parecía respirar junto a ella. Había una serie de fotografías enmarcadas en la pared que la miraban con ojos extraños, cada rostro hundido en una historia de lucha. Sofía, la voz de su abuela sonó temblorosa, casi un susurro. Carmen, con su cabello plateado y manos estremecidas por los años, parecía más frágil de lo que recordaba. Sin embargo, había en ella una chispa, un fuego interno que encendía su presencia. Sofía se halló atrapada entre el deseo de abrazarla y el miedo a lo que pudiese surgir de aquella charla. La conversación comenzó superficial. Hablaron del clima, de los cambios en el pueblo, de los años que habían pasado sin verse. Sofía sonrió, pero había un nudo en su garganta. Era un silencio doloroso, una distancia emocional que pesaba en el aire. La abuela, buscando romper el hielo, finalmente dejó escapar una frase. En mi tiempo, pasé por cosas que no podía contarte. Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. Su corazón latía rápido. Desde entonces, la habitación se transformó. Las sombras parecieron inclinarse hacia ellas, escuchando cada palabra. Con voz temblorosa, Carmen empezó a desentrañar un pasado tortuoso. La guerra civil, la lucha de su juventud, la pérdida de sus seres queridos en una batalla que la marcó para siempre. Sus ojos, antaño llenos de luz, se volvían agujeros oscuros cada vez que mencionaba nombres y eventos que Sofía jamás había imaginado. Las revelaciones fueron un torbellino. Sofía temía preguntar más, pero la curiosidad se apoderaba de ella. Entre historias de sufrimiento, un nombre resonó en su mente. Un nombre que conocía bien: su padre. Su admiración por él se desmoronó poco a poco, mientras las palabras entrelazaban su vida con decisiones sombrías que nunca había considerado. Carmen vio la confusión en su rostro y le indicó que había más, que lo que parecía ser una historia de redención en realidad escondía algo mucho más oscuro. Mientras las luces de la tarde se desvanecían, Sofía decidió explorar un rincón de la casa, donde el polvo y el olvido habían hecho su hogar. Allí, entre papeles amarillentos, un destello llamó su atención: una carta cifrada, sellada con un símbolo que nunca había visto. El contenido desconocido parecía tener la clave para entender la angustia y los secretos que oprimían a su abuela. La tensión creció. La emoción y los secretos amenazaban con desbordarse. El dilema se tornó claro. ¿Debería exponer esa verdad? ¿Ahondar en las cicatrices del pasado? ¿O proteger la memoria de la mujer que había sufrido tanto? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Sofía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo mientras sostenía la carta. La curiosidad la empujaba a abrirla, pero el miedo de lo que podría descubrir la paralizaba.
Sin embargo, la voz de su abuela resonaba en su mente. El eco de secretos ocultos que ahora parecían estar a punto de salir a la luz. Se preguntó si la verdad realmente liberaría, o si en cambio la hundiría aún más en un mar de angustias. No deberías abrirla, susurró Carmen, sus ojos reflejando un rayo de terror. Sofía parpadeó sorprendida. La abuela nunca había mostrado tal expresión. Era como si de repente la mujer frágil que tenía delante se convirtiera en una versión más joven, más fuerte y asustada al mismo tiempo. El corazón de Sofía latía con fuerza. La tensión en el aire era palpable. ¿Por qué no?, preguntó, su voz temblando. ¿Qué hay en esa carta? Carmen se llevó las manos al rostro, como si intentara esconder un dolor antiguo. Hay cosas que es mejor dejar en el pasado, Sofía. Mujeres y hombres a quienes he amado. Decisiones que me han marcado. Lo que estaba en juego era mucho más que mi vida. Pero la curiosidad de Sofía ardía con fuerza y zarandeó su cabeza para despejar la confusión. ¿No crees que tengo derecho a saber, abuela? Todo esto que me has contado, todo este sufrimiento, ¿por qué es tan oscuro? La abuela parpadeó y un silencio tenso llenó la habitación. Con un gesto lento, se acercó a Sofía. Existen secretos que podrían destruirte. No es solo mi historia. Antes de que pudiera terminar, un estruendo hizo temblar las paredes. Sofía se sobresaltó y la carta se le cayó de las manos, deslizándose por el suelo. La casa resonó con el ruido de algo pesado cayendo al suelo. ¿Qué fue eso?, gritó, el miedo apoderándose de ella. Carmen, más ágil de lo que Sofía la recordaba, corrió hacia la cocina. Sofía la siguió, el estómago retorcido por la ansiedad. La cocina de polvo, pero en la esquina, un antiguo armario había caído al suelo, sus puertas abiertas. Papeles volaban en el aire, como si buscaran escapar. Sofía se arrodilló, recogiendo uno de los papeles. Y ahí lo vio. Una foto en blanco y negro, una imagen desgastada, donde ella reconoció a su padre. Pero no estaba solo. Al lado suyo, una mujer joven, con el rostro angustiado. A su lado, un niño que se parecía a ella. La revelación la golpeó como un rayo. ¿Quién es esta mujer, abuela? ¿Y ese niño? Los ojos de Carmen se abrieron de par en par. Su rostro palideció. No, no debiste verlo. No debiste. Las palabras se quedaron atascadas en su garganta, y el aire se volvió pesado. Sofía, sin poder contenerse, exigió respuestas. ¿Quiénes son? Dímelo. Cada pregunta caló hondo. La sala estaba cargada de tensiones, y el rostro de Carmen era un libro abierto de dolor y arrepentimiento. Finalmente, Carmen dio un paso atrás, como si huyera de su propia historia. Ese niño, eres tú. Esa mamá, nunca debí dejarte ir. La confesión tropezó por sus labios, y la verdad salió a la luz en un susurro. Sofía sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué estás diciendo? La incredulidad estaba escrita en su rostro. Siempre pensé que habías elegido a mi padre sobre mí. Carmen murmuró, el llanto infinito en sus ojos. Tú fuiste la razón de una traición, mi traición. Carmen había sido madre antes de ser abuela. Este giro tan inesperado colocaba a Sofía en un lugar para el cual nunca estuvo preparada. La comprensión se coló en su mente. Su vida, su historia, todo lo que creía saber se desvanecía. Mientras la lluvia comenzaba a caer violentamente sobre el techo, llenando el silencio con susurros de tormenta, Sofía luchaba por asimilar la profunda traición que se cernía sobre su vida. ¿Qué significaba esto para su relación con su padre? Lo que había creído siempre era solo una ilusión, y en el fondo de su corazón un nuevo dilema emergía. Si la verdad podía acabar con el dolor de su abuela, ¿sería capaz de destruir su propia vida? Mientras las sombras danzaban en la casa, la pregunta resonaba más fuerte que nunca. ¿Qué debía hacer ahora con lo que había descubierto?
Mientras la lluvia golpeaba el tejado, Sofía se sentía sumergida en un océano de confusión. Las palabras de su abuela resonaban en su mente una y otra vez. Tú fuiste la razón de una traición. Todo lo que había creído conocer sobre su vida se desmoronaba como un castillo de naipes. El aire se volvía denso. Un nudo en su garganta la sofocaba mientras miraba a Carmen, cuya mirada se llenaba de lágrimas. ¿Qué quieres decir? La voz de Sofía se quebró entre el miedo y la necesidad de respuestas. La expresión de Carmen era una mezcla de dolor y miedo, como si hubiera despertado un monstruo dormido. Tu padre. Nunca quise que supieras. Nunca quise que tú sufrieras por mi locura. Sofía dio un paso atrás. El suelo resbaladizo de la cocina le parecía como una trampa. ¿Qué más me has escondido, abuela? ¿Qué otras mentiras hay? El sonido de la tormenta se intensificó, como si el universo mismo estuviera presionando para desatar secretos olvidados. Fue entonces cuando un sonido sordo interrumpió el caos, una especie de golpe estruendoso que provenía de la habitación de atrás, donde antes había visto el viejo armario caído. La curiosidad instantáneamente apagó su miedo. ¿Qué fue eso? Sofía se dio la vuelta, y Carmen se quedó paralizada, como si también temiera lo que podía venir. Antes de que pudieran reaccionar, un grito desgarrador emergió de aquel rincón oscuro. Sofía, impulsada por una mezcla de terror y determinación, corrió hacia ese lugar, con su abuela a su lado. A medida que atravesaban el pasillo, las paredes parecían cerrarse sobre ellas. El ruido provenía del cuarto que había sido un viejo despacho de su abuelo. Al abrir la puerta con un crujido, descubrieron algo que jamás habrían imaginado. Allí, en medio de un torbellino de papeles, una figura familiar se asomaba. Un hombre alto, con la misma mirada que el padre que Sofía creía conocer. Pero no estaba solo. Al lado de él, con un rostro angélico pero sereno, había una mujer que se parecía espantosamente a Sofía. Su corazón se detuvo. Era como mirarse en un espejo. ¿Quiénes son? ¿Qué está pasando aquí? Sofía se horrorizó. El hombre se volvió lentamente, y Sofía reconoció la familiaridad de su rostro, ahora marcado por el paso del tiempo. Soy yo, Sofía, dijo él, la voz temblando. Soy tu padre. No, Carmen gritó, entrelazando sus manos. Esto no es posible. Hace años creímos que te habías ido. Volví, respondió el padre, con tristeza reflejada en su mirada. Y ahora ustedes deben saber la verdad. La verdad sobre la traición. La atmósfera se tensionó. Sofía empezó a temblar. No entendía si debía sentir alivio o terror. No puedo creerlo, susurró Carmen, con siempre la mirada fija en el hombre. ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo? Porque los fantasmas del pasado están de regreso, dijo él, su voz llena de un peso que resonaba en la habitación. Y no puedo permitir que mis errores sigan arruinando sus vidas. Hay algo que necesito que entiendan, algo que podría cambiarlo todo. La mirada de Sofía se intensificó. Algo en esa voz le daba una chispa de esperanza, pero también un frío intenso recorrió su espalda. ¿Qué es lo que debemos entender?, preguntó, con el corazón latiendo rápidamente. Tu abuela tiene razón, Sofía. Hay secretos que nunca debieron salir a la luz. Pero la traición corre más profundo de lo que imaginas. Y tú estás en el centro de todo. Eres parte de algo que nunca llegaste a conocer, por razones que te destrozarán si decides enfrentarlas. La elección de saber puede costarte más de lo que estás dispuesta a perder. Las palabras del hombre resonaron como un eco en la mente de Sofía, llenando la habitación con un aire de pavor y expectativa. ¿Qué era eso que no sabía? ¿Qué secretos atesoraba su familia que podían cambiar el rumbo de su vida para siempre? La tormenta exterior parecía palidecer ante la tempestad que se desataba en su pecho. Mientras los relámpagos iluminaban los rostros de los tres, Sofía se sintió atrapada entre la necesidad de conocer la verdad
y el temor de lo que esa verdad podría arrastrar consigo. Y en el fondo, una pregunta palpitante emergía. ¿Vale la pena desenterrar lo que estaba enterrado? Las palabras de su padre flotaban en el aire, pesadas y confusas. Sofía podía sentir como su corazón palpitaba desbocado, casi doloroso. Eres parte de algo que nunca llegaste a conocer. Lo que estaba sucediendo en la sala era digno de una película, pero en lugar de eso, era su vida real, y estaba a punto de volverse aún más complicada. Sin poder concentrarse, Sofía se volvió hacia Carmen. La mirada de su abuela estaba entre el pánico y la tristeza, como si su mundo se desmoronara ante sus ojos. ¿Cómo puede ser? Todo lo que supe. Su voz se quebró, y el silencio fue abrumador. Las historias se entrelazan de formas que nunca imaginamos, interrumpió su padre. Su expresión era grave. Y tengo que contarte todo, aunque duela. Justo cuando Sofía estaba a punto de preguntarle más. Un ruido sordo resonó desde la parte trasera de la casa, un eco hueco, como si la tierra misma estuviera reaccionando a lo que acababa de revelar. Sofía giró su cabeza, inquieta. ¿Qué fue eso? ¿Alguien más está aquí? Carmen dio un paso atrás, aterrorizada. No puede ser. Su abuela se descompuso en una mueca de horror. Pero antes de que pudiera explicar, un destello de luz atravesó la habitación. Era la tormenta afuera. Un rayo dio en el campo y todo quedó iluminado por una fracción de segundo. En ese breve instante, Sofía vio como algo se movía en la penumbra del pasillo. ¡Abuela!, gritó Sofía, la alarma pinchando en su voz. «Debemos irnos. Ahora». Pero Carmen, como si estuviera hipnotizada, no se movió. El rostro de su padre reflejaba la misma inquietud. «Sofía, escucha, no podemos irnos. Lo que está aquí es crucial. Es parte de lo que nos ha traído hasta este momento». Las palabras de su padre no hicieron más que aumentar su ansiedad. «¿Qué está pasando? Dímelo», exigió con desespero. Pero antes de que pudiera obtener respuesta, la puerta del viejo despacho estalló con un estruendo ensordecedor. Sofía dio un paso atrás, sintiendo el suelo temblar bajo sus pies. Una sombra emergió del umbral y de pronto una figura apareció. Sofía casi gritó. Era un hombre, su rostro oculto por la penumbra, pero sus ojos brillaban con un resplandor que era familiar. «Soy yo», dijo la figura. Su voz grave resonaba en la habitación. «Soy tu hermano». Todo se detuvo. El mundo se congeló en ese instante. «¿Qué? No». Sofía no sabía si reír o llorar. No puede ser. El caos de emociones la abrumó. Carmen dio un paso hacia atrás, como si su cuerpo estuviera tratando de escapar de la verdad. «No es posible», murmuró. «Lo es», insistió el hombre, avanzando un paso más. «Y la razón de mi regreso es lo que tú y nuestra madre merecen saber sobre el pasado. Han estado en peligro, Sofía. Hay más en esta historia de traiciones, más de lo que creía saber». Las palabras lo envolvieron todo en un torbellino. Sofía sentía el aire pesado y su mente trabajaba rápido, tratando de conectar las piezas. Pero el regreso de un hermano, sumado a la revelación de su padre, estaba rompiendo su realidad. «Dime, ¿qué es lo que tengo que saber?» Sofía apenas podía hablar. «¿Qué más me has ocultado? ¿Cuántas más sorpresas hay en esta maldita familia?» El hermano miró a Carmen y en sus ojos había una mezcla de pena y determinación. «Esto no es solo sobre nosotros. Hay fuerzas que han controlado todo desde la sombra y vienen por nosotros. La verdad que buscas podría ser la única forma de protegerte a ti y a los que amas». En ese momento, un estruendo brutal resonó de nuevo, esta vez más fuerte. Sofía sintió el suelo temblar, una línea de fuego por debajo de ella, un dolor punzante recorriéndole el cuerpo. Las luces comenzaron a parpadear, y en un instante todo el caos y la verdad se encontraron. Antes de que pudiera reaccionar, una explosión sacudió la casa, enviando escombros volando. Un grito ahogado salió de los labios de Sofía.
mientras la oscuridad la envolvía. Su cuerpo fue lanzado hacia atrás. Todo se volvió negro. Cuando recuperó la conciencia, el silencio era abrumador. No había voces ni gritos. Solo el eco de su propio aliento en una oscuridad densa. «¿Abuela? ¿Papá?» Su voz era un susurro quebrado. La confusión y el miedo la envolvieron. ¿Dónde estaban? La pregunta resonaba en su mente, y con ella una nueva realidad se planteaba. ¿Qué había pasado? Sofía se dio cuenta de que el futuro que pensaba conocer ahora era un bosquejo borroso. Y probablemente, una vez más, la verdad se había desvanecido justo cuando estaba a punto de descubrirla. Sofía parpadeó, aturdida en medio de la penumbra. Su corazón latía con fuerza, un eco sordo del estruendo que la había dejado inconsciente. Intentó moverse, pero un dolor agudo le atravesó la cabeza y la hizo caer de nuevo. «¿Abuela? ¿Papá?» Las palabras salieron entrecortadas, casi un susurro. A medida que sus ojos se acostumbraban a la oscuridad, Sofía distinguió la figura de su padre, apoyado contra la pared, y la silueta de Carmen, que se acercaba lentamente, pero aún era todo confuso. El aire estaba pesado, como si el propio espacio reclamara lo que acababa de pasar. «¿Qué pasó?» gritó. «¿Están bien?» «Estamos aquí, Sofía. Estamos bien», respondió su padre, aunque el temblor en su voz era evidente. «Lo que ocurrió fue una explosión. Algo está mal en la casa». Su mirada se apagó por un momento y Sofía sintió un escalofrío recorrerla. «Debemos salir de aquí. Ahora». «¿Y mi hermano? ¿Qué fue de él?» La idea de haber estado tan cerca de descubrir ese secreto quedaba suspendida en el aire. «¿Dónde está?» «No lo sé», respondió Carmen, sacudiendo la cabeza con desesperación. «No vi hacia dónde se fue. Sofía, tenemos que irnos. Esto no es seguro». Pero antes de que pudieran moverse, un nuevo eco resonó en la casa, un susurro profundo que parecía hacer temblar las paredes. Sofía se giró bruscamente, una extraña sensación de que algo o alguien las observaba. «¿Escucharon eso? ¡Vamos!». Su padre se adelantó, empujando a Sofía por el pasillo. Carmen lo siguió, pero un grito cortante interrumpió su intento de escapar. Provenía de la habitación del fondo. Lo siguiente que sintieron fue una ráfaga intensa, como si el aire mismo los empujara hacia atrás. La puerta se abrió de golpe, revelando una figura oscura, delgada y alta, con un rostro familiar. Sofía se quedó paralizada. Era el hombre que había visto antes. Su hermano. Pero algo había cambiado en él. Sus ojos, de una intensidad casi sobrenatural, la miraban con un fuego intenso. «Sofía, ven. Tenemos que hablar». ¿Qué está pasando?», preguntó, mirando a su padre y a Carmen, quienes mostraban signos de inquietud. «Nunca creí que volverías», exclamó su padre, la ira y el temor bailando en su voz. «Tú no deberías estar aquí». «¿Por qué no debería?», Sofía gritó, desesperada, mientras su mente luchaba por encajar las piezas. Los secretos que rodeaban su familia parecían crecer de forma incontrolable. «Soy parte de esto. Tu historia no es lo que creías», dijo su hermano, dando un paso hacia adelante. «La traición corre en nuestras venas. Y tú eres la clave. Pero no esperábamos que volvieras a este lugar. No así. No ahora». El aire se volvió pesado. Un silencio opresivo se instaló, mientras el hermano de Sofía seguía hablando. «No sabes lo que enfrentamos. No sabes lo que realmente significa ser parte de esta familia». «¿Qué quieres decir? ¿Y por qué estás aquí?». Sofía sentía que su corazón latía con fuerza. «¿Qué secreto hemos tenido todos estos años?». De repente, su hermano sonrió, pero no era una sonrisa amable, era una mueca. «Tu vida, Sofía, no es solo tu historia. Eres un hilo en un tapiz más grande. Uno que pone en peligro todo lo que crees». Carmen intentó intervenir. «Basta, no puedes hacerlo». Su voz se quebró, pero ya era tarde. La sombra oscura en el salón comenzó a moverse,
como si tuviera vida propia. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda, y la habitación se volvió un caos. La figura oscura se acercaba, llenando el espacio de un aura de amenaza. Lo que está en juego es mucho más grande que nosotros, algo que trasciende la familia, susurró el hermano. Su mirada centelleaba. Y tú, Sofía, estás más involucrada de lo que piensas. En un instante la luz comenzó a parpadear y el tiempo pareció detenerse. Sofía sintió que todo a su alrededor se desvanecía, y una voz ominosa resonó en su mente. Recuerda, no todo es lo que parece. Antes de que pudiera hacer algo, un destello cegador llenó la habitación. Ella se encontró arrodillada, sola, en un lugar oscuro y vacío. No sabía dónde estaba ni cómo había llegado allí. La única certeza era que su vida, todo lo que había creído, estaba a punto de transformarse de una manera que jamás imaginó. ¿Qué significaba eso para su realidad? La lluvia seguía cayendo, la tormenta aún aullando en el exterior. Pero esta vez no solo por el clima. El verdadero tormenta dentro de su vida comenzaba a desatarse. Sofía parpadeó en medio de la oscuridad. Su corazón latía desbocado y la confusión la envolvía. ¿Dónde estoy?, pensó, sintiendo que el aire se iba de sus pulmones. A su alrededor todo era silencio, pero el eco del estruendo anterior resonaba en su mente. ¿Están bien?, susurró, sin saber si alguien la escuchaba. Al final, después de lo que sintió como una eternidad, una luz, todo lo que quería era que su familia estuviera a salvo, que este caos hubiera terminado. Pero la realidad era opresiva. Finalmente, la luz se volvió más intensa y ella logró enderezarse. A su alrededor, el lugar parecía un desastre. Paredes agrietadas, muebles volcados y papeles esparcidos por todas partes. ¿Qué demonios pasó aquí?, pensó mientras avanzaba con cautela. Su instinto la picaba a la acción. Justo en ese momento, sintió una mano en su hombro. Se giró con un sobresalto. Era Carmen. Su rostro estaba pálido, pero los ojos mostraban alivio. «Sofía, ¿estás bien?». La abuela la abrazó, y Sofía sintió que el peso del miedo se aliviaba por un momento. «Pero, ¿y papá?», preguntó Sofía, rompiendo el abrazo. «¿Dónde está?». «No lo sé», respondió Carmen, y al decir eso, un escalofrío recorrió su espalda. Escuché un estruendo y después, solo oscuridad. Aún aturdida, Sofía miró a su alrededor. La habitación no parecía estar vacía. Había algo en el aire, una tensión palpable. «¿Y mi hermano?», preguntó, su voz apenas un susurro. Al hacerlo, el recuerdo del hombre había quedado impreso en su mente. «¿Soy parte de esto?». La abuela parpadeó, sin poder contener un gesto de desesperación. «Lo que sea que hayas visto, Sofía, no es seguro. He cometido errores, como escapar al pasado». Antes de que pudiera responder, un grito desgarrador resonó en el exterior. Sofía se congeló, la sangre se le heló. «¿Qué fue eso?». La pregunta colgó en el aire, sin respuesta. De pronto, la figura de su hermano apareció en el umbral, pálido y respirando con dificultad. «Sofía, Carmen, tienen que saber». Su voz estaba entrecortada, como si llevara un secreto que ardía en sus labios. «Ustedes no pueden seguir aquí. Hay algo más grande que nosotros, algo que ha venido por nosotros». Sofía lo miró, su corazón se hundió. «¿De qué hablas? ¿Qué tienes que contarnos?». La incertidumbre la invadía, y de alguna manera, su hermano parecía más una sombra que un ser humano. «Es sobre la traición», dijo, mientras sus ojos miraban hacia la puerta. «No soy solo un hermano perdido. Soy parte de algo que trasciende nuestra familia. Y tú, Sofía, eres la clave para desatar un caos que no imaginamos». La confianza que había sentido se esfumó. «¿Qué dices? Todo lo que quiero es entender», gritó desesperada. Justo entonces los gritos continuaron afuera, resonando contra las paredes, como si el mundo apagado estuviera colapsando tras de ellos. «No hay tiempo. Sigue mis pasos. Tienes que salir», insistió.
Sus ojos estaban cerrados, como si un horror indescriptible cubriera su mente. Pero antes de que pudiera reaccionar, el hermano dio un paso hacia adelante y el aire se volvió pesado. Una imagen surgió en su mente, una visión que lo heló todo. La culpa en su mirada. Todo comenzó con ella, murmuró, con la decisión de protegerte a ti, Sofía, proteger a nuestra madre. Nunca me perdonó por eso. Y justo cuando Sofía iba a preguntar a qué se refería, una explosión de luz llenó la habitación. Pero esta vez era diferente. Era un brillo que reflejaba un rostro, uno que nunca pensó volver a ver, el de su madre, pálido y desolado. «Mamá». Sofía sintió que una corriente eléctrica la atravesaba, pero lo que vio después le robó el aliento. Su madre, o lo que quedaba de ella, tenía una mirada que transmitía miedo y desesperanza. «La verdad está enterrada en tu corazón», susurró. Su voz era un eco distante. «Sé más de lo que sabes sobre el engaño». Todo se sacudió. Sofía sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «No, ¿qué es lo que está pasando?». Un nuevo estruendo irrumpió. El suelo tembló bajo sus pies, y una sombra oscura emergió de la pared. Era una figura grande, sombras danzantes que parecían cobrar vida. «Hay una elección que tienes que hacer, Sofía», dijo su madre, con una voz que resonaba como un trueno. «La verdad, o seguir con esta tormenta de mentiras». La habitación temblaba y los gritos afuera eran ensordecedores. Con el miedo a su lado, Sofía se enfrentó a su futuro. Sabía que algo monumental estaba por desatarse, pero no entendía qué opción tomar. ¿Podría soportar la verdad de su propia vida? ¿Era esta la traición que su familia había intentado ocultar? La oscuridad se acercaba, y la única certeza era que las decisiones ya no dependían de ella. Mientras la tormenta se intensificaba, Sofía contemplaba el abismo. Su vida entera pendía de un hilo, y la única pregunta que resonaba en su mente era: ¿estás lista para enfrentar tu destino? Sofía mantenía la mirada fija en su madre. Su corazón latía desbocado. «Mamá, ¿eres tú?». La confusión y la emoción la desbordaban. La imagen de su madre, tan familiar y a la vez tan distante, era una mezcla de esperanza y temor. «Sí, soy yo», respondió su madre, la voz quebrada. «Vine por ti, porque el tiempo se agota». Su mirada era seria, llena de una preocupación que era nueva, pero que se sentía antigua al mismo tiempo. «¿Pero qué está pasando? ¿Por qué ahora? ¿Qué está sucediendo afuera?», Sofía gritó, sintiendo cómo la desesperación se apoderaba de ella. A su lado, su hermano se mantenía en silencio, sus ojos oscuros evitando los de ella. «Hay fuerzas que han estado acechando, haciendo planes, y no solo contra nosotros, sino contra todos», dijo su madre, un escalofrío recorriendo la habitación. «Lo que creíamos que sabíamos está todo al revés». De pronto, el viento arremetió contra la casa, como si quisiera entrar. Una ráfaga fría hizo que todos se estremecieran. «Necesitamos salir de aquí», insistió su padre, mirando por la ventana, con la expresión tensa. «Ya no estamos a salvo». Entonces, un ruido grueso resonó en la distancia, un eco distante de algo aterrador que venía hacia ellos. Sofía tragó saliva. «¿Qué es eso?». «No tenemos tiempo para explicaciones», dijo su hermano. «Hay un lugar donde podemos esconderlos». «¿Dónde?». «Estarán a salvo, pero tenemos que moverte ya». La incertidumbre la rodeaba como una tormenta. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué nos quieren hacer? La desesperanza la aplastaba. «Quienes buscan a nuestra madre no se detendrán hasta conseguir lo que buscan», dijo su hermano, su voz irritada. «Ella tiene algo que les pertenece, y tú, Sofía, has sido el blanco desde el día que naciste. Es tu vida la que están buscando». Lo que su hermano acababa de revelar la golpeó como un rayo. ¿Yo? ¿Por qué yo? El terror la invadía. El mundo giraba en torno a ella. Todo lo que había creído era una pieza de un rompecabezas más grande. Entonces, como si el tiempo se hubiera detenido, un jaguar negro apareció en la puerta.
feroz y poderoso. No era la imagen salvaje de un animal. Era una manifestación de agobio, de peligros que parecían acechar desde el corazón de su familia. «¡No!», gritó su madre, mientras el jaguar avanzaba. Sus ojos centelleantes destilaban una amenaza. El único pensamiento de Sofía fue en los secretos que habían estado escondidos. ¿Era esa la figura que representaba todo lo oculto de su familia? ¿La traición encarnada? Mientras el jaguar tomó su lugar, con su energía oscura llenando la habitación, Sofía sintió que la esperanza se desvanecía. Los latidos de su corazón retumbaban como tambores en la jungla. «¡Sofía, ven!», gritó su hermano, tirando de su mano. Ella giró hacia su madre, sintiendo una súbita conexión. «Mamá, necesito saber la verdad». «¿Verdad? Ahora». El jaguar dio un paso. Ella sabía que tenía que actuar. Sus palabras podrían salvar o condenar a su familia. Y en ese momento, la casa tembló de nuevo y un destello iluminó todo. Un sonido como de campanas resonó y una voz susurrante emergió de entre la tormenta. «Solo hay una forma de romper el ciclo. Debe ser tu elección». Sofía, presa del horror y la fascinación, miró a su madre y luego a su hermano. «¿Qué significa todo esto?», cuestionó con el miedo comiéndose sus entrañas. La respuesta parecía estar justo fuera de su alcance. La oscuridad comenzó a envolverlos. La sensación de inminente desastre se intensificó a cada segundo. Y cuando Sofía sintió que no podía más, una idea surgió en su mente. ¿Y si la verdad que tanto deseaba conocer era el mismo horror del que su madre había intentado protegerla? Mientras el jaguar avanzaba, la tormenta exterior continuaba rugiendo. La elección que debía hacer estaba más cerca, y también un secreto devastador que podría atravesar su familia por completo. Un grito resonó en la distancia, y Sofía se preguntó, aterrorizada, ¿podré afrontar lo que la vida me quiere revelar? En ese instante, la realidad se desvaneció en un silencio ensordecedor. La pregunta flotaba en el aire, pero la respuesta estaba por llegar. Sofía miraba a su madre, la incredulidad pintada en su rostro. «¿Eres tú? No puede ser real». Los latidos de su corazón sonaban como truenos en su pecho y cada palabra que decía era un eco de la confusión que la rodeaba. La habitación seguía llena de una tensión abrumadora. «Debo explicarte», repitió su madre, pero algo en su voz sonaba distante, como si temiera lo que iba a decir. «Todo lo que ha pasado es parte de un ciclo del que no has sido parte». «¿Ciclo? ¿De qué hablas?». Sofía estaba a punto de estallar. La sombra del jaguar seguía presente. Un recordatorio de los secretos que habían estado guardados por tanto tiempo. «Mamá, tenemos que salir de aquí», apremió su padre, mirando ansiosamente por la ventana. A lo lejos, donde la tormenta rugía, se vislumbraron luces parpadeantes. «No estamos seguros. Esto no se queda aquí». Antes de que pudiera terminar, su hermano tomó la delantera. «Escuchen, la casa no es solo un lugar. Es un refugio y también una trampa. Caliéntense por fuera, o todos estaremos expuestos». Sofía sintió un escalofrío. «¿Expuestos a qué?». La sensación de pánico la abrumaba, y en ese momento, todo a su alrededor pareció oscurecerse aún más. La figura del jaguar se movió, como si entendiera su angustia. «Debes elegir, Sofía», volvió a insistir su madre, acercándose a ella. «La verdad o el viaje hacia lo desconocido. Pero no puedes ignorar lo que está a punto de suceder». El jaguar corrió hacia ella, y el aire se volvió denso. De repente, la habitación tembló, y en un instante pareció detenerse. Sofía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Todo se convirtió en un remolino de luces y sombras. Luego, un brillo cegador iluminó la habitación. «¡Sofía!». El grito sonó como un trueno, y cuando la luz se disipó,
se dio cuenta de que estaba sola en una especie de vacío. No había sonido, ni su familia, ni la sombra del jaguar. Todo había cambiado de nuevo. ¿Dónde estoy?, preguntó, su voz resonando en la nada. Al principio no había respuesta, solo un silencio pesado que la envolvía. Fue entonces cuando comenzó a ver figuras en la distancia. Eran sombras conocidas pero difusas, y de pronto un pensamiento aterrador la golpeó. ¿Son ellos? Las figuras comenzaron a acercarse y contra todo pronóstico, las caras se aclararon. Sofía sintió que le cortaba la respiración. Eran familiares, pero no de la forma que recordaba. ¿Qué está pasando?, murmuró, horrorizada, mientras retrocedía. ¡Sofía! ¡Tienes que escuchar! Una voz resonó, y la imagen de su hermano se hizo más clara. Pero había algo diferente en él, un giro tangible en su energía. Todo lo que pensamos saber sobre nosotros está mal. Somos parte de esto, más de lo que jamás imaginamos. ¿De qué hablas? ¿Qué relación tiene esto con la verdad que debería conocer? Ella se sintió perdida, como si estuviera desenterrando secretos que ya habían enterrado. Pero antes de recibir respuesta, otra figura apareció, una tercera que la sorprendió. Era una mujer que se le parecía en gran medida, aunque era mayor. Sofía, dijo la mujer, su voz cargada de tristeza. Soy yo, tu verdadera madre. Un grito ahogado escapó de los labios de Sofía, mientras la historia se desmoronaba entre ellas. No puede ser posible. He estado buscando respuestas y todo este tiempo, ¿tú? La mujer asintió y las piezas comenzaron a encajar en la confusión de Sofía. Su propio padre, guardando secretos de su vida. Todo esto era el resultado de una traición. La verdad estaba allí, pero dolía más de lo que hubiera querido. No hay tiempo para detenerse, repitió la figura de su hermano, claro en su intensidad. Lo que importa es que no somos solo una familia, somos parte de algo mucho más grande que ha estado acechándonos por generaciones. Y el jaguar es solo la representación de lo que somos, lo que estamos convirtiendo. En ese instante, el jaguar apareció nuevamente, esta vez en su forma más aterradora. «¡Haz una elección, Sofía!», gritó su hermano. «El tiempo se acaba». La realidad que conocía estaba a punto de explotar, y con el jaguar al acecho, un nuevo dilema apareció. ¿Qué pasará si elijo? La pregunta quedó en el aire, resonando en el silencio. Mientras las luces comenzaban a apagarse de nuevo, Sofía sintió que el abismo se acercaba, y el verdadero secreto de su familia, aún no revelado, se cernía sobre ella. La verdad, ¿valía el riesgo? ¿O era el mismo final que había intentado evitar desde el principio? Sofía parpadeó, todavía aturdida. Su madre, su verdadera madre, estaba frente a ella con la mirada llena de tristeza. Un nudo se formó en su garganta. «No puede ser. ¿Por qué apareces ahora?». Las palabras salieron entrecortadas, casi sin aliento. Sus pensamientos corrían a 1000 por hora. El miedo y la confusión la envolvían. «Porque el tiempo se agota, Sofía. Las fuerzas que nos persiguen no se detendrán hasta obtener lo que quieren», dijo su madre, su voz temblando como si cargara un peso abrumador. El jaguar. Una sombra amenazante se movía con agilidad en la esquina de la habitación. Sofía podía sentir cómo crecía la tensión. «¿Qué es lo que quieren?», preguntó, con el corazón latiendo en su garganta. Apenas podía pensar. Lo que ellos buscan es poder. «Y tú eres la clave», respondió su madre, un destello de dolor cruzando su rostro. Sofía sentía que el mundo se derrumbaba. «Tienes que decidir, Sofía. ¿Quieres conocer la verdad o quedarte en el desconocimiento?». Las luces comenzaron a flashear y un estruendo retumbó desde el exterior. Sofía sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si el mismo lugar estuviera reaccionando a la presión creciente en el aire. La desesperación la envolvía,
y por un instante su mente divagó al pensar si todo lo que había creído era más que una ilusión. Antes de que pudiera responder, su hermano volvió a intervenir. «Sofía, escúchame. No tenemos tiempo. Ellos vienen. No puedes quedarte aquí». El sonido aumentaba, como si una tormenta se desatara fuera de la casa. Sofía giró la cabeza hacia la puerta. «¿Vienen por nosotros?». La angustia cernía sobre ella. Pero antes de que alguien pudiera contestar, una explosión hizo volar la puerta, y un brillo cegador inundó la habitación. En ese instante, el jaguar se abalanzó hacia ella. Un grito desgarrador salió de su madre. «¡Sofía, no!». La figura negra se transformó en un torbellino, una masa de sombras que parecía querer devorarla. Sofía, paralizada, sintió como el aire se desvanecía. Una sensación de pánico la invadió por completo. «¡Madre!», gritó, extendiendo la mano, pero el jaguar giró en el aire y emitió un rugido ensordecedor. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, todo se volvió un caos. Las figuras de su madre y su hermano se desvanecieron, arrastradas por la oscuridad. Sofía sintió que caía, cayendo en un abismo del que no sabía si podría salir. Cuando recuperó la conciencia, se encontró en una habitación desconocida, el aire frío contra su piel. Miró a su alrededor. Era un lugar repleto de espejos, todos reflejando su imagen. Se sintió perdida, desorientada. «¿Dónde estoy?», murmuró, intentando procesar qué había sucedido. Su corazón latía fuertemente en su pecho. En cada espejo, la visión de su propia angustia se multiplicaba, y en un instante de claridad se dio cuenta de que esos no eran solo espejos, eran portales. Uno de ellos vibraba y una sombra se apareció de pronto en uno de los espejos. Sofía se acercó, un escalofrío recorriendo su cuerpo. «¿Quién está allí?», preguntó, sintiendo la urgencia apoderarse de ella. «Soy yo». La voz era familiar. «Soy el que nunca debió regresar». La figura se aclaró. Era su padre, pero había algo diferente en él. Sus ojos brillaban con una luz extraña, un brillo que se parecía más a la desesperación. «Papá, ¿qué está ocurriendo aquí?». El miedo atenazaba su pecho. «Sofía, esto es más grande de lo que imaginas. Y ahora que conoces la verdad, no hay marcha atrás», dijo su padre, su voz un susurro denso. «Ellos saben que has despertado. Vienen por ti y por nosotros. Tú debes salir de aquí». La sensación de inminente peligro inundó a Sofía. «¿Y si elijo quedarme? ¿Qué pasará si me enfrento a lo que significamos?». Los ecos de sus palabras resonaron en su mente. Entonces, justo en ese momento, una puerta se abrió detrás de ella, y un grito salió desde la oscuridad. «Sofía, ayuda». Era su madre, de nuevo, pero su voz se entrecortaba con terror. La imagen de su madre en el espejo se desvaneció en medio de un grito desgarrador. La urgencia aumentó. Sintió que todo se desmoronaba. Sofía, sin pensar, se lanzó al espejo. «¡Mamá!», gritó, mientras perdía pie y caía de cabeza. Un abismo oscuro la envolvía, y lo último que escuchó fue el eco de su propio grito resonando a través del silencio. Todo este tiempo, ¿quién era realmente el verdadero enemigo? El mundo se oscureció, y con él la historia de su familia estaba por dar un giro que jamás esperó. La pregunta quedó en el aire. ¿Cuál es la verdad detrás del reflejo? Sofía sintió un tirón en el pecho, el impulso de desenredar el misterio que había consumido a su familia. «¿Mamá?». La figura de su madre se desplazaba entre las sombras, su rostro marcado por el dolor. «Tienes que escucharlo, Sofía. Eres más que solo un peón en este juego. Eres el centro de algo colosal». El sonido de su voz se entrelazaba con el rugido del jaguar que huía hacia el fondo del oscuro pasillo, como un grito de advertencia. La habitación giraba, sus murallas se cerraban,
atrapándola en un ciclo de herencia y traiciones. «¿Qué es lo que quieren de mí?», gritó Sofía, desesperada, sintiendo el sudor frío resbalar por su frente. «Ellos buscan la verdad, porque tú, Sofía, eres la clave para desenmascarar el engaño», replicó su madre, con los ojos llenos de una tristeza que le atravesaba el alma. «Debes decidir quién quieres ser, la víctima o la salvadora de nuestra historia». El jaguar, en su esencia feroz, se acercó más, dejando claro que el tiempo se le escapaba de las manos. Sofía sintió como el aire se cortaba en su garganta. «No, no puedo hacerlo sola». Las imágenes de su vida, sus recuerdos, confluyeron en una vorágine de realidades. De repente, un destello de luz iluminó la oscuridad, entregando una visión asombrosa. Su hermano, rostro decidido. «Sofía, no estamos solos en esto». En su mirada había una chispa, un atisbo de esperanza. «La traición nos ha marcado, pero también nos ha dado fuerza. Debemos enfrentarlos juntos». En ese instante, su madre asintió. «Lo que has heredado es la fortaleza de nuestra sangre, el poder de la verdad que puede liberarte, liberarnos a todos». Los ecos de la tormenta afuera retumbaban, como llamado a un juicio. ¿Y si elijo enfrentar esto? Sofía se volvió hacia el jaguar, que ahora se detuvo, su mirada intensa. ¿Qué pasará? ¿Qué queda después de enfrentar la verdad? «Todo», gritaron al unísono su madre y su hermano. «Cada secreto desenterrado, cada traición desvelada, cada lazo roto puede convertirse en sanación. La oscuridad girará hacia la luz si tú decides que así sea». Sofía respiró hondo, sintiendo la fuerza de sus palabras resonar en su interior. Con cada latido comprendió que la verdad no solo liberaba, también protegía. Con determinación se enfrentó a la sombra del jaguar. «Hoy puedo elegir. Hoy puedo ser la que enfrenta el caos. Hoy la verdad se revelará». Con un salto que resonó como un trueno, cruzó el umbral que la separaba de su destino. El jaguar se convulsionó, retrocediendo ante su audacia. La habitación estalló en luz, envolviéndola. Los gritos, las sombras y el dolor se convirtieron en una sinfonía de redención. Cuando la luz se disolvió, todo lo que quedaba era un silencio absoluto. Sofía se encontró de pie, rodeada por su madre y su hermano, todos envueltos en un aura de conexión renovada. La tormenta exterior había cesado, pero el eco de sus decisiones aún resonaba en el aire. «Has elegido bien», dijo su madre, el abrazo que compartieron cargado de una reconciliación largamente esperada. La verdad estaba allí, tangible, y aunque su familia había sido lastimada, cada herida tenía el potencial de sanar. «¿Entonces qué hacemos ahora?», preguntó Sofía, sintiéndose preparada para el camino por venir. «Juntos enfrentaremos lo que venga, porque somos más que la traición. Somos la verdad que luchará por la unidad», afirmó su hermano, la esperanza brillando en sus ojos. Mientras se abrazaban, el hogar recuperaba su calor, como un refugio de amor resurgente. Sabían que a partir de ese momento podían afrontar cualquier oscuridad que intentara quebrar esa luz. Y aquí está el momento crucial para ustedes, amigos. Tienen que suscribirse ahora mismísimo al canal para no perderse nuestras historias exclusivas que están por venir. Destruyan el botón de like ahora y alimenten el algoritmo para que otras personas vean esta extraordinaria historia. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final de esto. Y por favor, compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperen ni un segundo más para mostrar su apoyo. Son ustedes quienes hacen que todo esto sea posible.